Muy bien, si ya te suscribiste, entonces seguimos. ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que es Dios? Vamos a la palabra del Señor. San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. O sea, la esencia de Dios es espíritu, indivisible e invisible. Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 1 y 2, encontramos a este Dios que es espíritu creando todas las cosas desde el punto de vista de la teología bíblica. Ahora veamos algunas interpretaciones incorrectas. A lo largo de mi trayectoria como estudiante bíblico y en momentos también enseñando teología, he notado que muchas personas hacen una mala exégesis de algunos textos bíblicos para fortalecer sus creencias orientadas a una falsa dualidad e incluso fuerzan el texto a mencionar una supuesta Trinidad. Pero uno se pregunta, ¿cuáles son esos versos? Génesis 1:26, Génesis 11:6 y 7, entre otros, pero vamos a tomar estos dos. Le hacen una mala exégesis a estos dos textos u otros también, forzando a que fortalezca sus creencias triteístas y dualistas. Ahora, ¿cómo aplican estos textos? Dicen que el Padre estaba con el Hijo creándolo todo y que también descendieron y confundieron las lenguas. Ahora, miremos la definición de exégesis. ¿Qué es exégesis? Es el método correcto de investigación de un texto haciendo uso del contexto gramático histórico. Explicación y aclaración para estos puntos. Para saber si una interpretación es correcta o no, uno debe observar el texto en los siguientes aspectos: histórico, lingüístico, desde el punto de vista semántico, y teológico. En el aspecto histórico, siguiendo con el tema, Moisés escribe para una comunidad monoteísta, es decir, esa es una palabra griega que tiene una explicación muy sencilla. Mono, que significa solo, teo, que significa Dios, y aquí la palabra ista viene también de ismo, que la miramos ahorita, significa que es movimiento o corriente de pensamiento o creencia. Entonces, un monoteísta es una persona que cree en un solo y único Dios. Ahora, cuando Moisés escribe el libro, o podríamos decir en qué contexto histórico escribe el libro, qué lengua se hablaba, qué tradiciones habían en el momento. Moisés escribe obviamente a la gente de su época, donde tenían una cultura y una tradición lingüística. Pero uno se pregunta, ¿qué lengua entonces hablaba la gente de la época de Moisés? Miremos entonces el aspecto lingüístico. El elemento principal es el idioma. ¿En qué idioma se escribe tanto el libro de Génesis y qué idioma hablaba la gente a que Moisés le escribió? Cuando nosotros estudiamos ese contexto mesopotámico, nos damos cuenta que la lengua que se hablaba en ese tiempo era una lengua de origen acadio, la lengua fenicia, una lengua cananea. Miremos entonces el trasfondo histórico de la teología judía. Insisto, una teología monoteísta. La cultura semítica creyó en un solo Dios como el creador supremo de todas las cosas. Vayamos a mirar esto por la palabra del Señor. ¿Qué dice Deuteronomio 32:39? Que es el mismo Moisés quien escribe. También Deuteronomio 6:4. Ahora usted se estará preguntando entonces, ¿por qué los textos de Génesis que se mencionaron anteriores dicen hagamos, descendamos y confundamos? Hay muchas observaciones, obviamente, con respecto a esta pregunta. Aún incluso personas que creen en la unicidad y son de corte monoteísta. Algunos dicen que Dios hablaba consigo mismo. Otros dicen que es el soliloquio de Dios. Otros dicen que hablaba con el Hijo. Pero, ¿es verdad todo esto? Yo tengo dos puntos importantes para mencionar. Y lo primero es que Moisés utiliza el género narrativo para hablarnos de la historia de la creación 1500 años después, según el contexto histórico o algunos eruditos. Y por supuesto, él utiliza un género narrativo para contarnos la historia real de la creación. Y es
si lo miramos desde ese punto de vista, entonces podríamos decir que Moisés es el que dice la palabra hagamos. ¿Por qué? Porque el que narra una historia lo hace en segunda persona. Entonces uno puede decir, entonces dijo Dios, hagamos. Es el que está comentando la historia. Esa es la primera visión. De la segunda visión sería un error de transliteración, que es el que yo más agarro para explicar este punto, es que el que translitera el texto a lenguas vernáculas, o sea, lenguas de origen romance como las que tenemos hoy, castellana, lenguas inglesa, etcétera. La transliteración es tomar, obviamente, el texto de un lenguaje original y ponerlo en una lengua, digamos, más moderna, pero sin cambiarle nada. Si hacen una traducción, estos sí interpretan, obviamente, el lenguaje y lo ponen y lo aplican al contexto del momento. Para explicar esto con más detalle, tenemos que recurrir, obviamente, a las lenguas del contexto histórico de la época. Esta explicación, escuchaba al doctor Yatensi Bonilla, experto en lenguas bíblicas, y dice que el patriarca Abraham no hablaba hebreo, sino que él hablaba la lengua acadia, una lengua obviamente es el cananeo. Y esta lengua, por supuesto, es una lengua, como lo mencioné, que no tiene vocales. Y la palabra Dios en la lengua hebrea se menciona como Elohim. Y Elohim significa dioses. Pero para hablar del plural, porque dioses es un plural, y para hablar del singular, se menciona la palabra Eloah. Todos los sufijos en el hebreo terminan con im. Entonces, Eloah, que es singular para Dios, y si le agregamos im, diríamos Elohim. Recuerden que estas palabras o estas vocales son el trabajo de los masoretas, que eran escribas judíos expertos en lenguas, y ellos ponen obviamente la puntuación al idioma hebreo. Y aquí podemos decir entonces hoy la palabra Elohim, mencionar la palabra Jehová, etcétera. Pero lo que quiero decir con todo esto es que desde sus orígenes, el pueblo semita, el pueblo judío, tiene la creencia monoteísta. De tal manera que en Deuteronomio se menciona que el Señor es uno. ¿Por qué razones? Porque como la palabra Elohim era la palabra dioses y la gente la interpretaba como varios dioses, por ejemplo, Dios Sol, el Dios Luna, a cualquier divinidad de estos pueblos. Entonces el Señor tiene que aclararle a Moisés que le diga al pueblo que este Elohim es único. Entonces, cuando un israelita mencionaba la palabra Elohim, no estaba pensando dentro de su conceptología en dioses, sino en un único Dios que creó todas las cosas. Bueno, para concluir con el tema y aclarar de que Jesús es el mismo Padre, tenemos que mirar los siguientes versículos. Isaías 35:4. Que dice, desearos de corazón apocados, esforzados, no temáis aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué está diciendo? 35:4 y 5 estoy mencionando. Que ese Dios del Antiguo Testamento, que se le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4, iba a venir al mundo, que es uno, único. También dice que lo creó todo, el mismo Moisés en Génesis 1:1. Y obviamente Job 9:8 dice que él solo creó los cielos y la tierra. Nadie le ayudó. O sea que hay un solo creador, un solo Dios. ¿Y quién es este Dios? Jesucristo, que es el Padre y es el Hijo al mismo tiempo. O sea, un solo Dios cumpliendo muchos roles y funciones dentro de su programa de salvación o dentro de sus funciones como el Todopoderoso. Ahora, hay textos bíblicos que nos comprueben esto después de estas explicaciones que hemos hecho de manera histórica y por supuesto lingüística, que dice Juan 1, versículo 3.
dice que ese creador venía a este mundo. Y San Juan 1, 9 y 10 dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Y qué dice 1 Juan 5, 20? Que nosotros estamos en el verdadero. ¿En quién? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Jesucristo es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el mismo Adonai, el mismo Señor que se le apareció a Moisés, que le dio mandamientos, es el mismo Jesucristo que se manifestó al mundo en forma de hombre. Entonces, 1 Timoteo 3:16 dice que esto es indiscutible, que Dios se manifestó al mundo como hombre, pero es Dios sobre todas las cosas. Así que espero que esta explicación hayas podido con esta explicación entender los aspectos importantes de por qué nosotros creemos en un único Dios y su nombre es Jesús.